El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muy buenos días, Dios te bendiga. Soy el pastor Salomón y es un privilegio traer la meditación esta mañana para cada uno de ustedes. Voy a hacer una oración pidiéndole a Dios que Él bendiga este tiempo. Amado Padre Celestial, te amamos. Gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra. Abrimos nuestro corazón y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar sobre el tema la liberación es el pan de los hijos. Lo vuelvo a repetir. La liberación es el pan de los hijos. Evangelio de Mateo capítulo 15 versículos 21 al 28 dice así. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo a él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora de introducción, Jesús nos enseña algo extraordinario acerca de la liberación. La liberación es la dieta diaria de los creyentes. Ejemplo, el pan era parte de la dieta diaria en lo que es Israel, pero otro tipo de alimento como el salmón no. Lo que el Señor Jesús da a entender que el ministerio que la hija de la mujer necesitaba es la dieta diaria de los hijos, que en este caso es la liberación. Cristo inició su ministerio predicando en las sinagogas y allí fue que echó fuera a los demonios primeramente. Dice Lucas 4:33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Como punto número 1, ¿por qué un creyente necesita liberación? Algunas veces hay creyentes que creen que la liberación solamente es para los inconversos. Pero Jesús dijo que la liberación es primero para los creyentes, los hijos e hijas de Dios que han nacido de nuevo, pero todavía cargan con muchas opresiones demoníacas. Las iglesias están llenas de creyentes que aman a Dios, pero aún pudieran ser esclavos de adicciones, se sienten rechazados, tienen falta de perdón. Ellos no entienden por qué, pero después de haber recibido a Cristo, todavía se sienten mal por cosas del pasado. La explicación a esto es, necesitan liberación. Cuando una persona viene a Cristo, tiene un nuevo nacimiento en su espíritu. Es hecho una nueva criatura, sí. Pero su alma, donde se encuentra la voluntad, las emociones y la mente, queda intacta en el sentido de que no hay totalmente un nuevo nacimiento en ella. Por tanto, el alma del creyente necesita ser transformada, renovada y liberada. Romanos capítulo 2, versículos 1 y 2 nos habla respecto a esto. Como punto número 2, ¿cuáles son las principales áreas en las que hay que ser libres? Te hablé de lo que es el alma y vamos a ver lo que es la mente. Hay algo que se conoce como bloqueo espiritual. Tal vez batallas para concentrarte, no puedes mantener una vida de oración constante.
no puedes sentir la presencia de Dios. Y pudiera venir en esos momentos como una gran pesadez, un sueño, algo que es recurrente cuando deseas orar. La palabra de Dios en Romanos 11, versículo 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Sabes? La palabra estupor quiere decir sueño profundo, pereza, entumecimiento, insensibilidad y aburrimiento. La palabra de Dios es muy clara, dice que hay un espíritu de estupor. Si tú sigues sintiendo esa pesadez cada que quieres orar, leer la palabra de Dios, esto puede ser que haya un bloqueo en tu mente, un bloqueo espiritual. Y necesitamos tomar la autoridad en Cristo y declarar lo que dice su palabra en 1 de Corintios 2:16. La palabra de Dios ahí dice que mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a necesitar empezar a declarar la palabra de Dios. Y de una manera muy práctica, si tú sabes que la posición de poderte poner de rodillas y orar de esa manera te va a hacer que caigas en sueño, mejor camina y trata de cambiar lo que es tu rutina en la oración. Otra área son las emociones. El orgullo es la raíz de todos los pecados. Es vivir para uno mismo creyéndose mejor que los demás. Es tener exceso de estimación propia y un sentimiento elevado de la propia dignidad. La palabra de Dios nos anima a tener cuidado con el orgullo. La palabra de Dios nos pone de ejemplo al mismo Satanás, aquel ser que fue creado y que en un principio estaba como un querubín delante de la presencia de Dios. De acuerdo a lo que dice Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El orgullo lleva a la rebelión. La motivación es el orgullo, la acción es la rebelión. Hay actitudes que nos ayudan a identificar si hay orgullo en nuestra vida, como lo que es la falta de perdón. El orgullo no siempre es visible, porque en muchos casos se esconde, aún en algunas frases en las cuales podemos expresar cierta humildad o cuando no se admite ningún tipo de corrección. Necesitamos ser libres en diferentes áreas. Voy a ponerte un ejemplo más, lo que es el temor. ¿Qué es el miedo o temor? El concepto de miedo viene del vocablo griego probos, que significa aquello que provoca que una persona huye. Otro vocablo griego es la palabra deilia, que significa cobardía, timidez, vergüenza. La palabra de Dios dice claramente que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. El exceso del temor lleva a la ansiedad, y la ansiedad puede convertirse en una enfermedad crónica. Amado, Dios ha comprado nuestra paz. Dios nos ha hecho completamente libres. No podemos seguir viviendo en temor, en orgullo,
con bloqueos espirituales en nuestra vida, podemos vivir plenamente la libertad que Dios nos ha dado. Algunos pasos hacia la libertad es arrepentimiento. Arrepentimiento no es autojustificarme y buscar culpables de mi situación. Es reconocer que Dios es el único que me puede ayudar para ser completamente libre. Identificar la raíz del problema, tal vez puede ser algo muy evidente o algo en lo cual tal vez éramos muy pequeños y tal vez no fuimos conscientes de esa situación que lo originó, pero el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, nos puede ayudar, nos puede guiar a poder identificar esa raíz que pudo lastimar nuestro corazón, que pudo traer temor a nuestras vidas, que pudo traer aún ataduras espirituales por haber sido expuestos a algún tipo de ritual, alguna limpia. Amado, necesitamos vivir en esa total libertad que Dios nos ha dado. Por eso el tema es: la liberación es el pan de los hijos. Este es un regalo que Dios nos ha dado y hoy tú lo puedes tomar y decirle: Padre, yo soy libre para poder buscarte, para poder leer la palabra, para poder amar a mi prójimo, para poder servirte plenamente. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que hoy nos hablas. La tomamos y creemos, Dios, que somos libres en nuestra mente, en nuestras emociones. Somos completamente libres de cualquier atadura que el enemigo haya tomado en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si de una manera consciente dimos lugar y si fue en algo opuesto, Dios, aún así también te pedimos que nos perdones, que nos limpies y que nos hagas completamente libres, porque tu palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Llévanos a amar, a perdonar, poder soltar, Señor, y ser esos hombres valientes y esforzados que tú nos llamas en tu palabra. Gracias por lo que hoy recibimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Excelente día. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tiene un nuevo nacimiento en su espíritu. Es hecho una nueva criatura, sí. Pero su alma, donde se encuentra la voluntad, las emociones y la mente, queda intacta en el sentido de que no hay totalmente un nuevo nacimiento en ella. Por tanto, el alma del creyente necesita ser transformada, renovada y liberada. Romanos capítulo 2, versículos 1 y 2 nos habla respecto a esto. Como punto número 2, ¿cuáles son las principales áreas en las que hay que ser libres? Te hablé de lo que es el alma y vamos a ver lo que es la mente. Hay algo que se conoce como bloqueo espiritual. Tal vez batallas para concentrarte, no puedes mantener una vida de oración constante. No puedes sentir la presencia de Dios. Y pudiera venir en esos momentos como una gran pesadez, un sueño, algo que es recurrente cuando deseas orar. La palabra de Dios en Romanos 11, versículo 8 dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Sabes? La palabra estupor quiere decir sueño profundo, pereza, entumecimiento, insensibilidad y aburrimiento. La palabra de Dios es muy clara, dice que hay
un espíritu de estupor. Si tú sigues sintiendo esa pesadez cada que quieres orar, leer la palabra de Dios, esto puede ser que haya un bloqueo en tu mente, un bloqueo espiritual. Y necesitamos tomar la autoridad en Cristo y declarar lo que dice su palabra en 1 Corintios 2:16. La palabra de Dios ahí dice que mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a necesitar empezar a declarar la palabra de Dios. Y de una manera muy práctica, si tú sabes que la posición de poderte poner de rodillas y orar de esa manera te va a hacer que caigas en sueño, mejor camina y trata de cambiar lo que es tu rutina en la oración. Otra área son las emociones. El orgullo es la raíz de todos los pecados. Es vivir para uno mismo creyéndose mejor que los demás. Es tener exceso de estimación propia y un sentimiento elevado de la propia dignidad. La palabra de Dios nos anima a tener cuidado con el orgullo. La palabra de Dios nos pone de ejemplo al mismo Satanás, aquel ser que fue creado y que en un principio estaba como un querubín delante de la presencia de Dios. De acuerdo a lo que dice Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El orgullo lleva a la rebelión. La motivación es el orgullo, la acción es la rebelión. Hay actitudes que nos ayudan a identificar si hay orgullo en nuestra vida, como lo que es la falta de perdón. El orgullo no siempre es visible, porque en muchos casos se esconde, aún en algunas frases en las cuales podemos expresar cierta humildad o cuando no se admite ningún tipo de corrección. Necesitamos ser libres en diferentes áreas. Voy a ponerte un ejemplo más, lo que es el temor. ¿Qué es el miedo o temor? El concepto de miedo viene del vocablo griego probos, que significa aquello que provoca que una persona huye. Otro vocablo griego es la palabra deilia, que significa cobardía, timidez, vergüenza. La palabra de Dios dice claramente que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. El exceso del temor lleva a la ansiedad, y la ansiedad puede convertirse en una enfermedad crónica. Amado, Dios ha comprado nuestra paz. Dios nos ha hecho completamente libres. No podemos seguir viviendo en temor, en orgullo, con bloqueos espirituales en nuestra vida. Podemos vivir plenamente la libertad que Dios nos ha dado. Algunos pasos hacia la libertad es arrepentimiento. Arrepentimiento no es autojustificarme y buscar culpables de mi situación. Es reconocer que Dios es el único que me puede ayudar para ser completamente libre. Identificar la raíz del problema, tal vez puede ser algo muy evidente o algo en lo cual tal vez éramos muy pequeños y tal vez no fuimos conscientes de esa situación que lo originó, pero el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad
nos puede ayudar, nos puede guiar a poder identificar esa raíz que pudo lastimar nuestro corazón, que pudo traer temor a nuestras vidas, que pudo traer aún ataduras espirituales por haber sido expuestos a algún tipo de ritual, alguna limpia. Amado, necesitamos vivir en esa total libertad que Dios nos ha dado. Por eso el tema es: la liberación es el pan de los hijos. Este es un regalo que Dios nos ha dado, y hoy tú lo puedes tomar y decirle: Padre, yo soy libre para poder buscarte, para poder leer la palabra, para poder amar a mi prójimo, para poder servirte plenamente. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que hoy nos hablas. La tomamos y creemos, Dios, que somos libres en nuestra mente, en nuestras emociones. Somos completamente libres de cualquier atadura que el enemigo haya tomado en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si de una manera consciente dimos lugar, y si fue en algo opuesto, Dios, aún así también te pedimos que nos perdones, que nos limpies y que nos hagas completamente libres, porque tu palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Llévanos a amar, a perdonar, poder soltar, Señor, y ser esos hombres valientes y esforzados que tú nos llamas en tu palabra. Gracias por lo que hoy recibimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Excelente día. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y trata de cambiar lo que es tu rutina en la oración. Otra área son las emociones. El orgullo es la raíz de todos los pecados. Es vivir para uno mismo, creyéndose mejor que los demás. Es tener exceso de estimación propia y un sentimiento elevado de la propia dignidad. La palabra de Dios nos anima a tener cuidado con el orgullo. La palabra de Dios nos pone de ejemplo al mismo Satanás, aquel ser que fue creado y que en un principio estaba como un querubín delante de la presencia de Dios. De acuerdo a lo que dice Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El orgullo lleva a la rebelión. La motivación es el orgullo, la acción es la rebelión. Hay actitudes que nos ayudan a identificar si hay orgullo en nuestras vidas, como lo que es la falta de perdón. El orgullo no siempre es visible, porque en muchos casos se esconde, aún en algunas frases en las cuales podemos expresar cierta humildad, o cuando no se admite ningún tipo de corrección. Necesitamos ser libres en diferentes áreas. Voy a ponerte un ejemplo más, lo que es el temor. ¿Qué es el miedo o temor? El concepto de miedo viene del vocablo griego probos, que significa aquello que provoca que una persona huye. Otro vocablo griego es la palabra deilia, que significa cobardía, timidez, vergüenza.
La palabra de Dios dice claramente que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. El exceso del temor lleva a la ansiedad, y la ansiedad puede convertirse en una enfermedad crónica. Amado, Dios ha comprado nuestra paz. Dios nos ha hecho completamente libres. No podemos seguir viviendo en temor, en orgullo, con bloqueos espirituales en nuestra vida. Podemos vivir plenamente la libertad que Dios nos ha dado. Algunos pasos hacia la libertad es arrepentimiento. Arrepentimiento no es autojustificarme y buscar culpables de mi situación. Es reconocer que Dios es el único que me puede ayudar para ser completamente libre. Identificar la raíz del problema tal vez puede ser algo muy evidente o algo en lo cual tal vez éramos muy pequeños y tal vez no fuimos conscientes de esa situación que lo originó, pero el Espíritu Santo, que nos guía toda verdad, nos puede ayudar, nos puede guiar a poder identificar esa raíz que pudo lastimar nuestro corazón, que pudo traer temor a nuestras vidas, que pudo traer aún ataduras espirituales por haber sido expuestos a algún tipo de ritual, alguna limpia. Amado, necesitamos vivir en esa total libertad que Dios nos ha dado. Por eso el tema es: la liberación es el pan de los hijos. Este es un regalo que Dios nos ha dado y hoy tú lo puedes tomar y decirle: Padre, yo soy libre para poder buscarte, para poder leer la palabra, para poder amar a mi prójimo, para poder servirte plenamente. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que hoy nos hablas. La tomamos y creemos, Dios, que somos libres en nuestra mente, en nuestras emociones. Somos completamente libres de cualquier atadura que el enemigo haya tomado en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si de una manera consciente dimos lugar y si fue en algo opuesto, Dios, aún así también te pedimos que nos perdones, que nos limpies y que nos hagas completamente libres, porque tu palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Llévanos a amar, a perdonar, poder soltar, Señor, y ser esos hombres valientes y esforzados que tú nos llamas en tu palabra. Gracias por lo que hoy recibimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Excelente día. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Necesitamos ser libres en diferentes áreas. Voy a ponerte un ejemplo más, lo que es el temor. ¿Qué es el miedo o temor? El concepto de miedo viene del vocablo griego probos, que significa aquello que provoca que una persona huye. Otro vocablo griego es la palabra deilia, que significa cobardía, timidez, vergüenza. La palabra de Dios dice claramente que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. El exceso del temor lleva a la ansiedad, y la ansiedad puede convertirse en una enfermedad crónica. Amado, Dios ha comprado nuestra paz. Dios nos ha hecho completamente libres. No podemos seguir viviendo en temor, en orgullo, con bloqueos espirituales en nuestra vida. Podemos vivir plenamente la libertad que Dios nos ha dado. Algunos pasos hacia la libertad es arrepentimiento.
Arrepentimiento no es autojustificarme y buscar culpables de mi situación. Es reconocer que Dios es el único que me puede ayudar para ser completamente libre. Identificar la raíz del problema tal vez puede ser algo muy evidente o algo en lo cual tal vez éramos muy pequeños y tal vez no fuimos conscientes de esa situación que lo originó, pero el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, nos puede ayudar, nos puede guiar a poder identificar esa raíz que pudo lastimar nuestro corazón, que pudo traer temor a nuestras vidas, que pudo traer aún ataduras espirituales por haber sido expuestos a algún tipo de ritual, alguna limpia. Amado, necesitamos vivir en esa total libertad que Dios nos ha dado. Por eso el tema es: la liberación es el pan de los hijos. Este es un regalo que Dios nos ha dado y hoy tú lo puedes tomar y decirle: Padre, yo soy libre para poder buscarte, para poder leer la palabra, para poder amar a mi prójimo, para poder servirte plenamente. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que hoy nos hablas. La tomamos y creemos, Dios, que somos libres en nuestra mente, en nuestras emociones. Somos completamente libres de cualquier atadura que el enemigo haya tomado en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si de una manera consciente dimos lugar y si fue en algo opuesto, Dios, aún así también te pedimos que nos perdones, que nos limpies y que nos hagas completamente libres, porque tu palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Llévanos a amar, a perdonar, poder soltar, Señor, y ser esos hombres valientes y esforzados que tú nos llamas en tu palabra. Gracias por lo que hoy recibimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Excelente día. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios es el único que me puede ayudar para ser completamente libre. Identificar la raíz del problema tal vez puede ser algo muy evidente o algo en lo cual tal vez éramos muy pequeños y tal vez no fuimos conscientes de esa situación que lo originó, pero el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, nos puede ayudar, nos puede guiar a poder identificar esa raíz que pudo lastimar nuestro corazón, que pudo traer temor a nuestras vidas, que pudo traer aún ataduras espirituales por haber sido expuestos a algún tipo de ritual, alguna limpia. Amado, necesitamos vivir en esa total libertad que Dios nos ha dado. Por eso el tema es: la liberación es el pan de los hijos. Este es un regalo que Dios nos ha dado y hoy tú lo puedes tomar y decirle: Padre, yo soy libre para poder buscarte, para poder leer la palabra, para poder amar a mi prójimo, para poder servirte plenamente. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que hoy nos hablas. La tomamos y creemos, Dios, que somos libres en nuestra mente, en nuestras emociones. Somos completamente libres de cualquier atadura que el enemigo haya tomado en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si de una manera consciente dimos lugar y si fue en algo opuesto, Dios, aún así también te pedimos que nos perdones, que nos limpies y que nos hagas completamente libres, porque tu palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Llévanos a amar, a perdonar, poder soltar, Señor, y ser
esos hombres valientes y esforzados que tú nos llamas en tu palabra. Gracias por lo que hoy recibimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Excelente día. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Liberación es el pan de los hijos. Este es un regalo que Dios nos ha dado y hoy tú lo puedes tomar y decirle: Padre, yo soy libre para poder buscarte, para poder leer la palabra, para poder amar a mi prójimo, para poder servirte plenamente. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que hoy nos hablas. La tomamos y creemos, Dios, que somos libres en nuestra mente, en nuestras emociones. Somos completamente libres de cualquier atadura que el enemigo haya tomado en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si de una manera consciente dimos lugar y si fue en algo opuesto, Dios, aún así también te pedimos que nos perdones, que nos limpies y que nos hagas completamente libres, porque tu palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Llévanos a amar, a perdonar, poder soltar, Señor, y ser esos hombres valientes y esforzados que tú nos llamas en tu palabra. Gracias por lo que hoy recibimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Excelente día. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En nuestra vida, perdónanos, Señor, si de una manera consciente dimos lugar y si fue en algo opuesto, Dios, aún así también te pedimos que nos perdones, que nos limpies y que nos hagas completamente libres, porque tu palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Llévanos a amar, a perdonar, poder soltar, Señor, y ser esos hombres valientes y esforzados que tú nos llamas en tu palabra. Gracias por lo que hoy recibimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Excelente día. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amar, a perdonar, poder soltar, Señor, y ser esos hombres valientes y esforzados que tú nos llamas en tu palabra. Gracias por lo que hoy recibimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Excelente día. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios te bendiga. Excelente día. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.